Cuando el hombre ya no sabe para qué vive, termina preguntándose si vale la pena seguir viviendo. A veces pienso que educar a los hijos en estos tiempos es como soltar una pluma al viento. Pones todo el amor del mundo, pero no sabes si van a llegar. Confiamos en que lo harán. Cuando llega la adolescencia o la juventud, parece que ya no te escuchan, que ya no necesitan nada. Pero hoy quiero hablar con el corazón abierto y decir algo distinto. Nuestros hijos no nos están dejando de escuchar, nos están rogando a su modo que los veamos. Hola hijo, ¿cómo estás? Este tema ahora sí que me confrontó a mí misma, pues me movió, hasta puedo decirles que me costó trabajo entrar a sentarme a platicar contigo porque pues hay una parte vulnerable de mamá, ¿no? Que se rompe o que está rota y que no entiende. Pero pues te saludo y a ver qué hay en ti, cómo nos puedes ayudar y por qué este tema, porque lo he platicado con varias amigas, pues qué estaremos haciendo, que estamos dando todo y hay tantos chavos con ansiedad, con depresión, con tristeza, con soledad. Ahorita vamos a ahondar más, pero seguramente tú, que estás ligeramente más chavo, podrás saber transparentar lo que está pasando. Pero hola, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar aquí platicando otra vez. Es un tema difícil desde el inicio, ¿no? O sea, difícil desde con la frase que abres el capítulo y que te hace cuestionarte muchas cosas. Te hace cuestionarte muchas cosas y yo creo que lo dijiste muy bien cuando dices, no nos están dejando de oír, nos están arrojando a su modo que los veamos. ¿Y cuál es su modo? Yo no creo que haya un modo en general, yo más bien me voy por el lado de que hasta los papás se toman personales cualquier actitud de sus hijos. Yo creo que eso desata y desencadena que los papás tengan muchas frustraciones. El creer que todo lo que, y yo creo que ya lo he tocado, el creer que todo lo que hacen nuestros hijos puede ser para afectarnos a nosotros. Y además de hacer eso, cuando lo ves así, te dejas de cuestionar cuál es el verdadero problema, porque solo lo estás viendo como si el problema fuera tuyo. Como papá. Sí, o sea, como, lo hace porque está enojado conmigo, lo hace porque está en mi contra, lo hace porque esto. ¿Sí crees que los papás? No, estoy convencido. Y no te sales de ahí. Y no te sales de ahí, como si fuera una guerra de... No, pues ¿sabes qué? Lo hace porque me quiere dar en la torre. A mí una vez Diego me dijo, mamá, no se trata de ti, ¿te acuerdas? No se trata de ti, se trata de mí. Y necesito que veas Sí. que es mío. Y esa es una frase que tengo grabada y cuando alguien me dice, es que no me escucha, es que no se trata de ti. O sea, repito y trato de hacer eco de esas palabras de Diego, no se trata de ti como adulto. Pero sin embargo, Luis, yo veo datos durísimos que me parten el alma. Estaba estudiando y hay una asociación de investigadores del comportamiento de los hijos que se llama Cross River Therapy y hicieron un estudio y hablan de que el 60% de los jóvenes se sienten solos. El 60% es altísimo, altísimo, altísimo. Y otro dato que para mí es abrumador es que que ha aumentado en un 41%, y eso lo dice la BBC del Loneliness Experiment, ha aumentado en un 41% el consumo de antidepresivos en jóvenes de entre 16 y 25 años. Una etapa, y no es que quiera comparar, para nada, no comparar por comparar, pero generacionalmente, ¿qué está pasando?
Fue mi etapa de preparatoria de mi universidad, donde si me voy para atrás, pues sí tenía dudas, sí tenía miedos, pero no me encerraba en eso. O sea, como que había muchas más actividades en esa edad que me hacían salir, que me hacían encontrar una actividad que me moviera. Es verdad, yo como hija salía a los 15 años de mi casa a hacer la preparatoria, fuera a hacer la universidad, fuera regresé a mi casa para casarme. O sea, no tuve tanto tiempo de estar en casa con papás y mucho del tiempo que estuve en esta edad, pues yo me rascaba con mis uñitas. Sí, obviamente todo el tiempo con el apoyo de mis papás, pero ¿no será? Y estoy pensando ahorita en voz alta, que los hemos tratado de sobreproteger, no lo sé, y no es que me quiera sentir culpable, yo creo que en estos datos duros debe haber una corresponsabilidad entre los hijos y los padres. Aquí el tema es que no vayamos a la culpabilidad, sino que vayamos a una correcta comunicación para entender, sí, que no se trata de yo como mamá, sino que se trata de los hijos, pero que los hijos también entiendan que los papás tenemos nuestras propias limitantes, nuestras propias carencias, nuestros propios duelos, nuestras propias ansiedades y angustias, que a lo mejor muchas veces pues es lo que nos puede tener ahí en esa cuerdita donde aparentemente ustedes dirán, pues se lo está tomando personal, ¿no? Yo al contrario, creo que somos una generación de padres donde hemos sido más permisivos, somos más permisivos. Yo me acuerdo de una frase de mi papá que siempre me decía, tienes libertad, pero no lo confundas con libertinaje. Y de verdad fui una niña libre, fui una niña que no necesité pedir permisos y nunca me brinqué la raya. ¿O será que hoy los permisos se consensan y entonces se sienten como chinas libres cuando se les dan? O sea, ¿dónde está esa línea tan delgada por parte de ustedes como jóvenes que creo yo perdieron el piso de lo que es bueno para ustedes? Como si cuando nosotros les decimos, es que esto es bueno para ustedes, ustedes escucharan, es lo peor que hay. O sea, siento que mucha de la información que les llega y que veo en redes es que tú tienes que ser libre, no tienes que ser lo que tus padres dicen, no tienes que ser un patrón de... Pero también me voy a otra frase de mi abuelo, más vale el diablo por viejo que por diablo. Entonces, hay algo dentro de la experiencia que tenemos como papás que no les hemos sabido comunicar correctamente, o es que se han perdido en eso que nosotros, por querer llevarla bien con ustedes, hemos sido más laxos como padres. A mí mi papá me decía no y era no. Y ni siquiera había como para qué alego. Y aquí es un no y Cristo Redentor. O sea, son 2 días de estire y afloje, y estire y afloje, y estire y afloje. Incómodo para nosotros como papás, pero sí se negocia. Y antes no se negociaba. Y muchas veces yo lo escucho a ustedes decir, es que ya no nos pueden educar como los educaron a ustedes. Ok, de acuerdo. ¿Cómo los podemos educar o cómo los debemos educar para que se den frutos buenos? O sea, yo la neta sí me considero que, y se lo pregunté un día a mi mamá, mamá, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para que me lograra? Porque sí siento que me logré. O sea, sí siento que fui una niña con 0 traumas, fui una niña con, pues, no sé, a lo mejor con ganitas de entender para qué estaba viva, no lo sé. Y hoy les hemos abierto la puerta, incluso cuando hablamos de sexualidad.
hoy son mucho más libres en sexualidad, son mucho más libres en permisos incluso que ya ni siquiera son permisos, ya ustedes se sienten con esa libertad de beber lo que quieran beber. Ay, no sé, o sea, siento tan diferente, tan grande el abismo y digo, ¿dónde nos perdimos? ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde estuvo? Yo no me acuerdo de haber tenido alguna compañera de la escuela que tuviera un problema de depresión o ansiedad, o a lo mejor lo tuvo y no se hablaba de ello, no lo sé. O a lo mejor lo tuvo y lo tuvo en silencísimo. Entonces, me callo para escucharte, para tratar de entender una radiografía de esto que estamos hablando desde una perspectiva más joven, que es la tuya. Bueno, primero me voy a arrancar por el dato de los antidepresivos. En menores de 25 años subieron un 41%. Y es algo que, aunque suene controversial, yo lo celebro. Y no lo celebro por el tema de que se consuman más medicamentos, sino por el tema de que creo que cada vez los jóvenes son más valientes. Y cada vez son más valientes y se atreven a acercarse a pedir ayuda. Cada vez creo que los jóvenes actuales tienen más miedo a sentirse vulnerables y a decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Y sí creo que ustedes crecieron en un ambiente en el que pedir ayuda era muy malo. Era pedir ayuda, los hombres, pedir ayuda, jamás. Ir a un psicólogo, nunca. ¿Qué voy a ir a un psicólogo? Solo los loquitos van al psicólogo. Son cosas que se decían. Consumir antidepresivos, peor. Era impensable, porque antes los hombres eran fuertes, eran la roca, eran inquebrantables. Y iba en contra de ellos mismos, porque todos nos rompemos. Si la vida no es fácil, la vida no es fácil, nunca ha sido. Solo que antes creo que escondíamos más estos traumas en esta rigidez de no querer decepcionar a nadie. Y ahora los jóvenes saben y aceptan que pedir ayuda no es decepcionar a nadie, es acercarse. Entonces, primero que nada, felicitar a todos los jóvenes que se atreven a pedir ayuda y que van a pedir ayuda, y esto hay que comunicarlo y hay que hacerlo más normal. Felicitar a los papás que apoyan este tipo de iniciativa y a todos los papás que digan, los psicólogos son para los locos. Por ahí yo creo que deberíamos de empezar con que hagas un autodiagnóstico de lo que verdaderamente crees que es la salud emocional, y por ahí explorar la opción de ver si hay algo en ti que pudiera sanar, que te ayude a tener hijos, porque sí creo que esto fue por una rigidez anterior que nunca se corrigió. Entonces yo lo celebro. El que los adolescentes digan sentirse solos, que también es muy duro. ¿Sentirse solo lo ven como algo malo o como algo bueno? ¿Tú cómo ves sentirse solo? Yo mis momentos de soledad, en mí particularmente, a mí me duelen mis momentos de soledad. ¿Por qué? Porque tengo A ver, hay dos tipos de soledades. La soledad reflexiva y la soledad triste. Cuando yo decido irme a caminar sola porque quiero una reflexión, qué delicia. Pero en el contexto del que estamos hablando, de ese 60% de los jóvenes, son jóvenes que se sienten solos, tristes, solos sin capacidad de reflexión, solos en el mundo, solos desesperanzados. Y eso es lo que me preocupa, la desesperanza. Y eso es lo que me duele, que haya jóvenes desesperanzados. Claro que me duele, claro que me duele. ¿Por qué? Porque te repito lo que pienso. Somos corresponsables. No creo que seamos los papás del todo responsables, pero tampoco los jóvenes. Entonces, yo lo que quisiera tratar de encontrar es dónde está ese punto medio, dónde está ese punto donde convergen exactamente las necesidades de los hijos
de ser escuchados, de ser libres sin caer en el libertinaje, pero también la certeza de los papás de que estamos acompañándolos correctamente. Y si no lo estamos haciendo correctamente, retomar el rumbo. Pero creo que ha sido más bien, hasta mediáticamente, separado. Y no va separado. No va separado. Yo creo que esta soledad que están teniendo nuestros hijos y esta soledad que incluso los papás sentimos muchas veces. También los papás nos sentimos no mirados por los hijos. O sea, también los papás tenemos nuestro corazoncito. Y al menos a mí como mamá me cuesta muchas veces, y no digo que está bien, pero me cuesta, y lo digo con honestidad, me cuesta que ustedes me cuestionen acciones que ustedes quieren decidir, y yo viendo esa misma película en Fast Track, digo, oh, espérense, o sea, escúchame tantito, o sea, ya la vi, ya es el final, escúchame tantito. Y no es escúchame para que me obedezcas, es escúchame para ver si de lo que te digo puedes aprender. Y entonces puedas retomar tu decisión. Pero ¿no crees que sea bueno el cuestionamiento? O sea, ¿por qué les ofende que los cuestionen? Porque cuestionan antes de escuchar. Porque cuestionan. ¿Pero por qué me estás diciendo eso? Porque ya vi la película. Pero se bloquean. O sea, ustedes cuestionan antes de escuchar algo que ya vivimos. Y al final del día, si vieran lo que yo aprendí de la experiencia de mis abuelos, si vieran lo que yo aprendí de la experiencia de mis papás, y para mí era como, y a lo mejor lo que me confronta es eso, ahorita estoy cayendo al 20, que para mí era guau que mi papá o mi mamá me dijeran algo, o que mi abuelo o que mis abuelos me dijeran algo. Y aquí veo una negativa a escuchar por delante. Es ahí viene el sermón, no va. A ver, y muchas veces, como me decía mi mamá, pensé que te había convencido y hiciste lo que te dio tu gana. Sí me daba libertad de actuar, no creas que no. Pero también me pedían ser escuchados. Y hoy creo que nuestros hijos nos escuchan mucho menos. Nos escuchan mucho más como como soplidito del viento. Y eso es, eso es gacho, eso es duro, eso es duro. Y no porque no nos cuestionen, porque no se den el tiempo de escuchar antes de cuestionar. ¿Me explico? Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con lo que dices. Me queda a mí la duda, y esto lo voy a... Y estoy seguro que cuando regresa al pasado es para aprender de él, pero ¿por qué todo el tiempo se quiere comparar también con cómo se educaba antes? Como papá, o sea, ¿por qué todo el tiempo es... Sí, te entiendo. Es que a mí me enseñaron de otra manera. Es que ¿sabes por qué creo, Luis? Me enseñaron de otra manera. Voy. Es como si en el mundo de actual, los negocios actuales no tienen nada que ver con los negocios de hace 30 años. De acuerdo. Y los empresarios más exitosos hoy en día son todos los que rompieron todos estos cuestionamientos y hacen cosas nuevas. Y seguramente en 5 años surgirá algo nuevo. Y encontrará maneras de hacer negocios totalmente diferentes a las que hay. Estoy de acuerdo. Estoy seguro que al pasado uno regresa siempre para aprender, como lo dije, pero ¿por qué todo el tiempo queremos regresar al pasado, como papá, y decir, porque eso sí cae muy mal? Es que yo cuando tenía tu edad era... Yo en este caso específico por las cifras, por los números. ¿Qué números tienes de cuando tú eras joven? Es que no se daba, no existía. Es que, te estoy diciendo, pero en mi no círculo crees, de amigas no había nadie. O no sabías. Ok. O no sabías. Puede ser, O sea, puede ser. De, Pero entonces de mi hoy que es círculo más de visible, amigos, ¿qué de mis podemos círculos hacer? de amigos,
personas que tú ves y saludas tienen problemas y se quieren ir a atender y se quieren ir a ayudar. Es que no es malo eso. No, gordo. No, yo sé que tú dices que no es malo. Lo digo al público en general que lo ve como algo alarmante. Son problemas que siempre han existido. No, y conste que yo como mamá me he sentido incompetente y por eso he pedido ayuda. Yo como mamá me he sentido desarmada y benditas psicólogas y benditos psiquiatras. O sea, no creas que lo tengo satanizado ni mucho menos. O sea, benditos psicólogos y benditos psiquiatras que nos vuelven a armar como papás y nos dicen, hazte un ladito. Es un proceso de tu hijo, es un proceso de tu hija. Exacto. No tuyo. Exacto. No tuyo. Hazte un ladito. Atiéndete a ti. Sí. ¿No? Sin embargo, hay algo en el día a día que me preocupa y me debería ocupar. ¿Por qué? Porque a mí me da dolor, Luis. Me da dolor, me da pesar. Cuando, y no es por ventanearlos a ustedes, sino porque existe. Cuando de repente les hablo y les hago una pregunta y digo, pues que si le hubiera preguntado a la pared me hubiera respondido. Y los tengo enfrente. Pero hay un bloqueo. Es como... Yo sé que no quieres comparar y que no te gusta y quizá tengas razón, volver al pasado. Pero si mi mamá me decía, Adriana, era mande. No sabía qué me iba a decir. Pero por educación yo contestaba mande. Entonces no sé si como mamá los estoy mal formando o mal educando al no decirles, cuando te habla tu mamá, cuando te habla tu papá, responde. Cuando menos, mande. Y muchas veces a tu papá y a mí, o sea, nos metemos al cuarto y es a la torre. O sea, y tu papá me dice, es que son unos maleducados, o sea, ¿cómo no me escuchan? Y le digo, sí son. Y me dice, pero es que les damos todo, pero es que no es que les queramos dar todo materialmente hablando. Según nosotros, como papá y como mamá, estamos. Pero no sé si hemos estado de más. Me explico, o sea, esa es la cosa. Si, y vuelvo a un libro que yo leía de Madeline Levine que me fascina y creo que ya le he mencionado, El precio del privilegio, que habla de cómo cuando hemos estado tan presentes, los hijos se sienten hasta muchas veces inútiles para resolver, porque ya, pues acá me lo van a resolver. No sé si hemos llegado ahí. Entonces, es que entras en una zona de confort. Es que los hemos entonces llevado a una zona de confort y en esa zona de confort, como papás, hemos caído en una zona de mucho disconfort. ¿Por qué? Porque resolvemos y resolvemos y resolvemos y resolvemos y a la torre. Y resolvemos, pero el estarles resolviendo les está provocando ansiedad y soledad. Pues porque yo creo que puede ser porque te das cuenta que sin tus papás no puedes hacer nada. Entonces ahí puede haber una respuesta. Podría ser, se me ocurre ahorita que podría ser. O sea, los papás no tienen que resolver todo. O sea, velo así, o sea, por más crudo que suene. Pero yo como hijo, como ser humano, ustedes solo van a vivir conmigo la mitad de mi vida. ¿Sí me explico? Según estadísticas, porque todo puede cambiar, pero según estadísticas así es. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, no puedes educar a alguien para que tú le resuelvas todo. Y cuando te cuestione, tienes que dejar que te cuestionen, sin faltarte al respeto, pero tienes que dejar que te cuestionen, porque el que te cuestionen habla de algo de iniciativa. Y los jóvenes necesitan iniciativa. ¿Y sabes qué también creo? No hay que educar con miedo.
No hay que decir las cosas con miedo. El miedo se transmite. ¿Y tú crees que los papás Cuando tú estamos como educando papá con dices miedo? algo así como a la mitad, y te voy a decir, los niños son muy astutos. Y los jóvenes Y también. los jóvenes también. Entonces, Pausa. Pablo, ¿puedes ir a abrir? Yo creo que llegó la siguiente conferencista. Sí. Sale, le seguimos. va. Entonces tú sabes cuando te dicen algo con miedo. Y cuando te dicen algo con miedo, atacas. ¿Los hijos abusan? Dilo sin reparo. O sea, tú estás en tu rollo con tus amigos y conste que no se va a malinterpretar. El caso aquí es que lleguemos a un punto medio. O sea, yo hoy como mamá lo único que quiero es poder ayudar más a mis hijos, ayudarlos más a ustedes a que sean más libres sin caer en ese libertinaje, a que puedan ser más independientes sin sentir que los abandoné y a sentir que su salud mental está bien, está sana, está clara, porque supimos acompañarlos correctamente, sin hostigarlos, sin sobreprotegerlos, sino más bien intentando al menos despertar en ustedes esa curiosidad de hacia dónde van para que echen su imaginación a andar, a descubrir qué quieren hacer de su vida, a descubrir ese sentido que su propia vida va a tener. Te diría, no tengas miedo a que tus hijos se equivoquen. Y si se equivocan, no te sientas responsable de que se equivoquen. Ok. Hasta con los hijos. Tú no eres responsable de lo que hacen tus hijos. Ok. Tú eres responsable de lo que tú haces para darles la mejor preparación y el máximo cariño posible para que se conviertan en quien ellos quieren ser. Pero si se equivocan, no pasa nada. No te adjudiques a ti la culpa cuando un hijo se equivoque. ¿Qué están buscando los jóvenes? Bueno, yo creo que todos estamos buscando identidad. Todo el mundo está buscando su identidad. ¿Cuáles Y serían? a veces te la pueden robar tus papás. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso que dices! Pues es que sí puede pasar. ¿Cómo busca un joven su identidad? ¿O dónde la busca? No, pero buscas en todos lados. No hay un lugar. Nadie te enseña cómo encontrar tu identidad. Tú la vas encontrando. Yo creo que eso es lo bonito. Si hubiera un manual para encontrar tu identidad, qué aburrido sería. Porque todo el mundo seguiría el mismo caminito. Por eso es tan individual el ser humano, porque cada quien encuentra maneras de descubrir quién quiere ser a través de lo que él quiere ser. Y a veces los papás sí te pueden robar tu identidad. ¿Y eso los abruma? Pues te abruma, claro que te abruma el decepcionar a alguien que te quiere tanto y que te ha dado todo. Pero los papás no pueden quitarle la identidad a sus hijos. Pero bueno, es duro lo que dices, pero me cuesta trabajo creer que los papás buscan quitar identidad. No dije buscan quitar identidad, pueden quitarte la identidad. ¿Cómo quitan unos padres la identidad? Empujando al hijo a que sea lo que el papá... A ver, tú eres mamá y siempre has sabido qué quieres que sea cada uno de tus hijos. Feliz. Por eso, sí, pero vámonos de real. A ver. O sea, y los has ido orientando para que vayan creciendo de acuerdo a lo que tú crees que se deben de convertir, ¿estamos de acuerdo? Los metiste a ciertas escuelas, los privaste de ciertos amigos, los acercaste a ciertos amigos, los metiste a ciertas actividades, los privaste de ciertas actividades, y porque tú ibas acercando a tu hijo a lo que de alguna manera tú, no sé si querías que fuera o creías que era lo mejor para él. ¿Pero tú crees que eso está mal? No, con verdad. voy. Hay una línea muy delgada entre ir acercando a tu hijo hacia lo que tú crees mejor, hacia lo que tú ir acercando o direccionar según el camino que tú quieres para que se convierta en lo que tú quieres que sea. Es como el famoso papá que quiere que su hijo estudie derecho y lo va orientando a que estudie derecho. Ya te entiendo. Y cuando el niño dice, puta, pues ¿qué voy a estudiar? No, pues derecho.
entendí. Y claro que hay una frustración brutal porque el hijo nunca se atrevió a cuestionarse qué es lo que quería hacer porque tal vez al papá no le gustaba que lo cuestionara. Entonces, ¿tú crees que una de las causas que ahorita tienen en ese tambaleo a los jóvenes es que se les ha quitado esa libertad de elegir qué debieran ser según las expectativas de los papás, pero entonces los sopesamos con otro tipo de cosas que se les dio también? O sea, hay muchos papás que dicen, sí, claro, tú te puedes ir a estudiar pero derecho. Tú puedes viajar, pero derecho. Exacto. Entonces, esa es la línea muy delgada entre orientar a tu ya hijo te estoy entendiendo. hacia que se convierta en lo que tú crees que es mejor para él o contra lo que tú quieres que sea él. Wow. Y la decepción es muy dura como hijo porque pues confundes cariño con lo que quieren que sean. Y lo peor es, los hijos valientes que hacen algo contrario, los papás se sienten culpables. ¿Tú crees que todos los papás, no crees que los papás ahorita estamos también como, no sé, sintiéndonos muchas veces al borde del colapso, al borde de frustración, desesperación, queriéndoles dar esa libertad, pero viendo, y lo digo de verdad, Luis, viendo que ustedes han tomado la libertad con cierto sesgo de libertinaje? No estoy convencido de eso. ¿No? ¿Tú crees que los chavos responden bien? ¿Y que nosotros nos hemos equivocado al no confiar? Sí, Wow. sí. No tengas miedo a que tus hijos se equivoquen. Ok. No eduques desde el miedo. El miedo se traduce. Y cuando tú tienes miedo a que tu hijo se equivoque, vas a crear un hijo Pero con miedo a yo equivocarse. no creo que sea miedo a que el hijo se equivoque. No creo que sea por ahí. Es más bien esa sensación de no sentirte escuchado por tus hijos. Y la neta, yo sí creo que los papás algo les llevamos de ventaja, de conocimiento, un caminito andado. O sea, no puede ser que nuestro camino andado sea también invisible para ustedes. ¿No crees que pueda ser también, así como tú te quieres sentir escuchado, que muchas veces los papás nunca quisieron escuchar y solo quisieron opinar? Entonces, el hijo se cansó. Órale, nunca lo había visto así. Ah. Al final el hijo aprende lo que ve en su casa. Y si él va y empieza a decir algo a su papá y su papá se arranca con un sermón interminable de hablar y el hijo sale, pero no me escucharon. Entonces, cuando el papá quiere decir algo, y no es que sea como te la voy a regresar, sino, pues lo que yo aprendí es que en cuanto me dicen algo, respondo. Wow. A veces hay que escuchar un poco más. ¿Cómo Y podemos, escuchar sin tomarse las cosas personales. Hay que saber separar. Son papás. Nadie les enseña a ser papás. No No, tengan nadie. miedo de equivocarse. cómo podemos hacer o cómo, si tuvieras que decirnos 3 cosas, directamente a mí como mamá? Mamá, yo necesito que, y yo te voy a decir las 3, hijo, yo necesito que. A ver, repite eso. Sí, o sea, para mejorar nuestra comunicación, para que tú como hijo puedas encontrar de mejor manera tu propio sentido de vida, para que tú como hijo puedas encontrar más alegría en lo que estás haciendo, que puedas encontrar esa identidad que buscas, sin que sea de manera confrontante. Es, mamá, ¿tú me ayudarías? Sí, paz. Mamá, ¿tú me ayudarías a encontrar mi identidad? Mamá, ¿tú me ayudarías a encontrar mi sentido de vida? Mamá, ¿tú me ayudarías a que yo estuviera más estable? Sí, tas, sí, tas, sí, tas. ¿Tú lo vas a hacer también? Sí. A ver, hazlo tú primero para entender bien más. Mira qué chistoso. Hijo, ok. ¿Tú me ayudarías a mí, como mamá, a no tener miedo si me comunicaras más lo que a ti te provoca miedos? ¿Tú me ayudarías a mí, como mamá, a sentirme más segura y más tranquila de que mentalmente
eres estable si me pides ayuda cuando te sientas inestable. Y estoy hablando de una charla de sobremesa. No tienes que estar al borde de tener que ir a un psiquiatra para sentirte triste por algo. Pero a mi mamá me quitas ansiedad si me comunicas. Y yo creo que a mí como mamá me sirve mucho saberme mirada por ustedes, saberme respetada por ti, saberme escuchada, incluso cuando yo tengo mis propios afanes, cuando yo tengo mis propios límites, cuando yo tengo mis propias frustraciones. Y yo se lo digo mucho a Esteban, gracias. Esteban me rescata constantemente, porque él tiene tiene tanta sensibilidad que sabe cuando yo estoy al borde de un colapso y voltea y me dice, pero qué guapa estás, señora, y me saca de mi colapso. Porque sabe que estoy al punto de colapsarme y llega, me planta un beso en la frente y me dice, pero qué guapa estás. Se me olvidó el colapso. Eso me ayudaría a mí como mamá. Ahora a ti como hijo. No te entendí, está padre. ¿Qué me ayudaría a mí como hijo? A mí me ayudaría... A mí... Esto sí no lo había preparado, ¿eh? Yo tampoco, pero está Se padre. te ocurrió ahorita. A mí me ayudaría sentirme más querido si cuando les cuento algo me escucharan sin interrupciones. Ok. A mí me ayudaría de sentirme querido, ¿verdad? Querido, te ayudaría a sentirte querido si no te interrumpimos cuando hablas. Y me encanta porque sé que tu papá lo va a escuchar también. Entonces va a ser un tema de conversación entre él y yo bonito. A mí me ayudaría a sentirme más respetado Se hace el silencio, familia. El niño está procesando lo que quiere decir. sentirme más respetado. Si confiaran en mis decisiones. Ok. Y a mí me ayudaría a sentirme más libre si ustedes no tuvieran miedo a romperse, porque me permitiría romperme yo también. Wow. Esa última está dura. Familia, ¿qué les parece si hacemos esta dinámica que se nos ocurrió ahorita para tratar de acoger con más amor, con más libertad, pero sobre todo con más diálogo, con más humanidad, con más esa miradita que abraza y esos oídos que acogen a tu hijo? Y no tengamos miedo, de eso se habló mucho hoy. Les mando un beso, a querer amar más a nuestros hijos desde lo que ellos son, no desde lo que nosotros nos encantaría que fuera y que vivieran. Les mando un beso, bonito jueves. Bye. Bye.